Hoy hablaremos sobre James Naylor, el cuáquero seductor. El cuáquero seductor es un título impresionante, pero la historia también lo es, ya va a ver usted. En la actualidad hay unos 7.000 cuáqueros, ¿no? Los cuáqueros, los tembladores. La secta, ya lo hemos contado, fue fundada por el inglés George Fox a principios del siglo XVII. Queremos hablar hoy de un problema que tuvieron los cuáqueros en sus inicios. La congregación casi se disolvió por culpa de un compañero de Fox, llamado James Naylor. Naylor nació en 1618 en Yorkshire. Era granjero, era. Dice el cronista que nada hacía pensar que podía suceder algo extraordinario en su vida. En el año 1651, George Fox pasó cerca de la casa de Naylor y se encontró con él de pura casualidad. Seguramente el líder de los cuáqueros operó alguna evangelización. Naylor decidió apoyar la nueva religión y ponerse a su servicio. Pronto se entregó a los temblores y a una adoración desenfrenada, tal cual acostumbraban a hacer los cuáqueros. Pero luego de la visita de Fox se produjo una visita un poco más contundente. Naylor contó que paseaba por el campo cuando Dios se dirigió a él en persona y le dijo: deja a tus amigos la casa y anda. Es una sintaxis bastante poco feliz por provenir de Dios. Curiosamente no hubo éxtasis, ni siquiera mucho entusiasmo por parte del abordado. El amigo Naylor estaba casado en 1639, tenía 2 hijos, y la idea de abandonarlos le resultaba intolerable. Y así día tras día posponía el viaje que Dios le había ordenado. Y ahí apareció un rasgo que es fundamental y me parece único en esta clase de situaciones. Naylor siguió su destino señalado por Dios a regañadientes. No le gustaba. Aquel toque divino le resultó molesto. Tan molesto que se volvió el mismo huraño, estaba confundido, comía poco, no hablaba nada, estaba fastidiado por la orden que había recibido de Dios. Tiempo después parece que la indicación celeste se impuso. Y Naylor abandonó granja e hijos y empezó a caminar hacia el oeste sin un guita, sin una moneda en el bolsillo. Ya nomás la primera noche llamó a una puerta y no tuvo mucha suerte porque era la puerta de la casa del juez Fell, y este juez, que tenía pocas pulgas, lo detuvo por vagabundo. El caso se complicó cuando empezó a predicar su fe cuáquera en la misma prisión. Ahí lo acusaron de blasfemo. Después de múltiples peripecias judiciales, fue liberado recién en 1654. Viajó a Londres. Allí se convirtió en un auténtico militante de Fox. En 1655 le encomendaron regresar a sus tierras para establecer allí un centro de la Sociedad de los Amigos. Su elocuencia era admirable. Pasó a ser un verdadero predicador profesional. El número de fieles aumentó con rapidez. Curiosamente, los cuáqueros de su centro eran en su mayoría mujeres. Parece que Naylor era un hombre bien parecido. Las dejaba extasiadas, las dejaba. Y a partir de 1656 las reuniones que presidía se veían constantemente interrumpidas por los gritos histéricos de sus partidarias. ¡Ay, ay! El asunto es que aquel granjero se transformó en objeto de un culto personal que en verdad no tenía mucho que ver con la religión de Fox. Una de sus discípulas adquirió una importancia determinante. Se llamaba Martha Symonds. Era una admiradora desenfrenada y gran tembladora. Un cuáquero que no sepa temblar de poco sirve. Bueno, esta era muy cuáquera, temblaba maravillosamente. Marta dirigía un comando de mujeres que se dedicaba a abuchear en las reuniones de otras sectas, incluso en las prédicas de los demás líderes cuáqueros. Iba a chiflar a los otros. Naylor la retó, pero no hubo caso. Martha Symonds, mortificada, le dijo que hacía eso por él y consiguió que le permitiera continuar con sus abucheos. Algunas malas lenguas afirmaron que lo había hechizado. La mujer lo invitó a su casa, allí Naylor estuvo 3 días. Aparentemente experimentaron
un intenso trance místico. Cronistas más sensatos dicen que se amaron con notable fervor. Minga de trance místico. Marta le sugirió a Naylor que fundara su propia religión y Naylor le hizo caso. Fax se indignó y se produjo la ruptura en el movimiento de los cuáqueros. La actitud de Naylor no hizo sino reforzar el ardor de sus discípulos. Lo llamaban rey de Israel o hijo del Todopoderoso. Naylor fue arrastrado por una oleada mesiánica que lo superó por completo. No sabía qué hacer. Les decía a sus discípulas que no estaba tan seguro de ser ni tan siquiera un místico. Sea como fuera, las muchachas lo convirtieron en su Dios. El 24 de octubre de 1655, Naylor aceptó montar un caballo blanco guiado por dos mujeres que lo llevaban, supongo, de cabresto, y caminaban de rodillas por el barro delante del caballo. Rodeado de damas histéricas y de algunos aduladores en trance, hizo una entrada real y mesiánica en la ciudad de Bristol. Los transeúntes miraban atónitos. Naylor, con su habitual pasividad, permitió que lo pasearan por Bristol durante horas. Y luego el grupo fue detenido por la Canaveri, paró la cana. Y James Naylor fue sometido a tormento. Al ser interrogado por las autoridades, gritó que en realidad solo era el Mesías de aquella gente y no pretendía molestar al resto. Pero como quiera que sea, Naylor fue expuesto en la picota, recibió unos cuantos azotes. Le atravesaron la lengua con un fierro caliente y le marcaron la letra B larga, ¿no?, de blasfemo, en la frente. Maltrecho, Naylor fue conducido a la entrada de Bristol, donde sus torturadores lo obligaron a parodiar su famoso paseo real a caballo. Muchachas desesperadas lo acompañaban en cada suplicio. Naylor no quería otra cosa que abandonar aquel oficio de Mesías. En verdad, cada trance de sus enamoradas era un golpe para él. Después vino la cárcel. Lo liberaron 4 años después, en 1659. Naylor regresó junto a George Fox, arrepentido, y reanudó su culto cuáquero como un discípulo cualquiera. Perturbado, creía recibir indicaciones divinas que lo instaban a proclamarse otra vez todopoderoso. Dicen que Naylor escapaba de esos embates divinos e incluso que le rogaba a Dios que lo dejara de molestar, pero no lo lograba. En 1660, perjudicado por la cárcel y las torturas, murió aquel hombre que fue Mesías sin quererlo. Estupenda historia, la de este cuáquero, James Naylor. ¿A quién quiere dedicarla? A todos los cuáqueros amigos, a nuestro amigo Voltaire, que tanto ha escrito sobre ellos, y a todos los que tiemblan. Por distintas razones, no por razones místicas. A todos nuestros amigos tembladores, a los fabricantes de avena, sí, que lleva ese nombre, la avena que lleva ese nombre, que yo solamente comía en casa de mi tía Viola cuando era muy chico. En casa no se acostumbraba al cuáquero, pero mi tía Viola, cuando yo la visitaba, me preparaba cuáquero y yo me lo comía. No sé si me gustaba, no estoy seguro. Los halagos que puede recibir el espíritu no son siempre el gusto. Uno a veces hace lo que no le gusta y de algún modo recibe una recompensa que no es tan directa. No se trata de hacer solo lo que a uno le gusta. También aquellos, Alejandro, me parece que han sido elegidos por Dios contra su voluntad, ¿no? Claro, o sea que, uno mucho más famoso que este ha dicho, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, claro, está bien, ¿no? Es más confiable un tipo que es elegido sin quererlo. Es además una buena punta para una historia dramática, claro. ¿no? Alguien que se resiste tenazmente a aceptar las órdenes divinas. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones cuáqueras. Canciones cuáqueras. Porque nosotros cuando llegamos aquí a Radio Continental, el proyecto que teníamos entre las manos, por decirlo así,
era el programa Canciones Cuáqueras. Era lindo proyecto. Era lindo proyecto, solamente como proyecto, esas cosas que son lindas como proyectos. Casi todo el mundo es eso. El universo es lindo como proyecto. Después cuando uno lo realiza ya no es tan lindo. Las cosas son hermosas como proyecto, fallidas como presente e insoportables como recuerdo. El discotecario nos dio inmediatamente un disco que no es otra cosa que el himno de los cuáqueros. El himno de los cuáqueros, que es el vals que se llama Temblando y que interpreta en su velocidad justa, en su afinación justa y en su sentido justo, don Ignacio Corsini. Digo porque no hace mucho escuché una versión de este vals a media máquina, al paso lo hacían. Ajá. Para poder tocar las notas que tiene, para poder cantarlo sin equivocarse, para poder respirar y para poder adaptarlo a una emisión dificultosa. Ignacio Corsini canta Temblando.